Hola chicos, nuevamente en la clase de biología con el nuevo tema de esta semana, en el cual vamos a hablar lo que es membrana plasmática, unas pequeñas características generales y entramos a tallar lo que son movimientos de moléculas a través de membrana. Siempre resaltando las consultas por Educai y las presentaciones de tareas, sus recomendaciones. Ahora sí. Hemos comenzado con el segundo trimestre con lo que es el nivel celular y entramos al tema que es membrana plasmática. También llamada o conocida como membrana celular o plasmalema. A ver, entonces como características tenemos que la membrana plasmática va a ser conocida anteriormente con el nombre de membrana celular. Y esta es una cubierta que va a envolver y va a delimitar a la célula, ¿ya? Separándola así del medio externo. Va a funcionar como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ¿no? Ya que va a permitir la entrada y la salida de moléculas a través de ella. Este paso de moléculas es un fenómeno llamado de permeabilidad, pero la membrana no deja pasar fácilmente a todas las moléculas. Por eso es que también se le conoce a esta como selectivamente permeable, es decir, esta membrana va a escoger ¿no? entre todas las moléculas el ingreso, ¿no? ¿Cuál le beneficia a la célula? Entonces no es que sea totalmente permeable, porque si no, esta célula va a entrar en un desequilibrio, porque se puede hinchar y explotar y de esa manera morir, o permitir que salgan moléculas, secarse y también de esa manera morir. Entonces necesita la membrana tener un equilibrio y ese equilibrio lo encuentra justamente en la membrana. La membrana plasmática es muy delgada, a simple vista no se va a ver de microscopio, va a medir entre 7 a 10 nanómetros de grosor. Y a medida que se ha ido obteniendo información sobre la membrana plasmática, se han propuesto varios modelos que explican cómo está estructurada, ¿no? Y cómo va a funcionar. La que actualmente se acepta es la del mosaico o del modelo de mosaico fluido, que ha sido propuesto por los biólogos celulares Singer y Nicholson en 1972. Ahora, tenemos acá una imagen, chicos, donde muestra la membrana celular, es lipoproteica, como les expliqué en las clases de videoconferencias, lipoproteica, o sea, tiene proteínas y a la vez lípidos, ¿no? Estos lípidos, compuestos, tienen una característica que son afipáticos. Tienen dos características a la vez, son hidrofóbicos e hidrofílicos. Esta bicapa, aparte de tener fosfolípidos, tiene también otras proteínas anexadas, ¿no? Que son las integrales y las periféricas, ¿no? Y justamente dentro de esta membrana va a haber canales que van a permitir el ingreso y salida de estas moléculas. Con respecto a lo que es el mosaico fluido, ya este modelo propone que la membrana está formada por dos capas, como les decía, ¿no? De fosfolípidos en la que están incluidas numerosas proteínas, ya las mencioné, las que se van a localizar en la superficie exterior o también en el interior de la bicapa lipídica y se van a llamar periféricas, y las que penetran la bicapa son proteínas integrales. Ahora, a veces las proteínas y los lípidos tienen carbohidratos unidos a ellas, entonces van a formar lo que se llaman las glucoproteínas y glucolípidos, respectivamente. Las proteínas que están unidas a carbohidratos se van a llamar glucoproteínas y los lípidos que están unidos a carbohidratos se van a llamar
glucolípidos. Debido a que las moléculas de fosfolípidos no están unidas entre sí, esta doble capa es bastante fluida, permitiendo un movimiento lateral tanto de los fosfolípidos como de las proteínas. Ahora, con respecto a lo que es movimiento de las sustancias a través de la membrana. Bueno, para poder vivir y crecer, las células necesitan recibir constantemente nutrientes y eliminar las sustancias de desecho antes de que éstas se acumulen, ¿no?, en ella y quizá les causen algún daño. También las células van a secretar sustancias producidas por ellas mismas. Todos los nutrientes, desechos y secreciones deben pasar a través de la membrana, ¿no? Entonces, para ello van a haber una serie de transportes. Iniciamos primero con lo que es el transporte pasivo, en el cual es un movimiento obviamente de sustancias que va a ser a través de esta membrana plasmática, ¿no?, en el que no va a requerir energía para realizar el trabajo de transportar estas sustancias, ¿no? El transporte pasivo depende de la energía cinética de las partículas de la materia, en este caso átomos, iones, moléculas, que las mantiene en constante movimiento. En los sólidos, por ejemplo, las partículas vibran en un solo sitio, en cambio en los líquidos y gases se mueven de un sitio a otro al azar, es decir, se mueven en línea recta hasta que chocan con otras partículas, rebotan entre ellas y también de dirección. Durante el transporte pasivo, las sustancias se mueven de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Un gradiente de concentración es una medida de la diferencia en la concentración de una sustancia en dos regiones. Este transporte también son mecanismos de este transporte, lo que es difusión simple, la osmosis y la difusión facilitada. Entonces, la difusión va a ser justamente el movimiento de las partículas de una región de mayor concentración a otra de menor concentración, producida por justamente el gradiente de concentración. Este puede ocurrir dentro de un líquido o de un gas, o a través de una barrera, como en este caso sería la membrana. Ahora, con el primer caso de mecanismo de transporte pasivo, tenemos lo que es la difusión simple. Ahora, la difusión simple, muchas moléculas van a atravesar la membrana plasmática por esta difusión debido a las diferencias de concentraciones entre el citoplasma de la célula y su medio externo. Entre las moléculas que pasan por difusión está lo que es el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono. Y también en este caso los solubles en lípidos. Al proceso de difusión de moléculas a través de la membrana plasmática es lo que se le llama difusión, ¿ok? Es lo que se llama difusión simple. Ahora, el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de los espacios que hay entre las moléculas que forman justamente la membrana. Entonces, las sustancias solubles en lípidos es el alcohol etílico y la vitamina A, que van a pasar justamente a través de la membrana, pero disolviéndose en ella. Es algo muy simple, por eso se llama difusión simple. Con respecto a la osmosis, chicos, es la difusión del agua a través de una membrana selectivamente permeable. ¿Ok? Muy bien. Entonces, desde una región donde está más concentrada a una región que está menos concentrada.
Ahora, la osmosis va a ser el nombre especial que va a recibir la difusión simple del agua debido a las concentraciones tan drásticas que puede tener para la célula, ¿no? Las células no tienen control sobre la osmosis. Entonces, la dirección en la cual se difunde el agua depende solo de la concentración de las moléculas de agua fuera y dentro de la célula. En su mayor parte, las membranas celulares son muy permeables al agua. Todas las células contienen sustancias disueltas en su citoplasma, como son en el caso de sales, minerales, azúcares, proteínas, etcétera. Por lo que el flujo de agua de la membrana o por la membrana va a depender de la concentración de agua en el líquido que baña o que va a rodear a la célula. Entonces, veamos cómo afecta este proceso a la célula en una planta. Por ejemplo, si la solución que rodea la célula tiene una concentración más alta de moléculas de agua que el contenido de esta célula, las moléculas de agua entrarán a la célula y van a causar una presión llamada turgencia. Esto va a provocar que la célula se ponga rígida, permitiendo que los tejidos suaves de la membrana, como en el caso del pétalo, hojas, tallos, en este caso tiernos, se mantengan firmes. En cambio, si la solución que rodea la célula tiene una concentración de agua menor que dentro de la célula, el agua difundirá hacia afuera de la célula perdiéndose la turgencia. Esto va a causar que el contenido de la célula se va a encoger y los tejidos suaves de la planta se marchiten. En este caso del efecto de la concentración del agua en células, tenemos en las células vegetales, ¿no? El efecto de turgencia, por ejemplo aquí, ¿no? La célula no se va a alterar, pero la célula cuando se hincha, sí, en caso puede explotar. En el caso de secarse, mire cómo está el tamaño del contenido, esta se puede encoger y por lo tanto marchitarse. En el caso de la difusión facilitada, vamos a llamar difusión justamente de moléculas a través de la membrana plasmática con moléculas de transporte. Muchas sustancias necesarias para la célula, como en el caso de los iones, los monosacáridos o aminoácidos, a pesar de estar en mayor concentración fuera de la membrana plasmática, no pueden atravesarla ya que van a ser unas insolubles o demasiado grandes para abrirse paso a través de esta membrana. Entonces, hay moléculas que pueden atravesar y difundirse solo con la ayuda de unas proteínas llamadas de transportes, llamadas canales y portadoras. Las proteínas de canal forman poros permanentes o canales en la bicapa por medio de los poros, los cuales ciertos iones pueden cruzar la membrana. En este caso, la imagen, tenemos acá un canal, ¿no? Este es un canal que está justamente atravesando la membrana. Las proteínas portadoras tienen sitios de unión para moléculas específicas. Y como resultado de esa unión, las proteínas portadoras van a cambiar su forma, haciendo que las moléculas pasen a través de la parte central de la proteína hacia el otro lado de la membrana. Ahora, las proteínas portadoras son muy específicas. Cada una de ellas tiene un punto de unión característico, por lo que se unen a una clase particular de molécula, por lo que no, pero no a otra que sea casi idéntica. La unión entre las proteínas portadoras y las moléculas transportadas es transitoria. Después de que la molécula ha pasado al otro lado de la membrana, la proteína portadora queda libre y puede empezar de nuevo un ciclo para ayudar justamente a otras moléculas de esta sustancia justamente a cruzar esta membrana. Las moléculas que utilizan este mecanismo de transporte son los aminoácidos, monosacáridos como la glucosa y algunas proteínas pequeñas. En la difusión facilitada, las moléculas se mueven a favor de un gradiente de concentración, es decir, de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Y así es como este transporte va a ayudar justamente a estas moléculas que no pueden ingresar por su tamaño o su movilidad a que atraviesen esa membrana con mayor facilidad por medio de esos canales que se abren y se cierran, como en este caso de la imagen. Van a abrirse, van a estar cerrados de un lado y luego van a abrirse del otro extremo y así dejar ingresar. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.